Hola, buenas tardes. Estamos desde el espacio La Gárgola en el barrio Yungay con dos tremendos músicos, compositores chilenos que tienen muchas similitudes entre sí, que se cruzan sus vidas con la música y la filosofía, con los viajes, con la composición y la composición distinta también. Son dos referentes de sus épocas y tengo, bueno, el honor de presentarle a usted a mi compañero Patricio Castillo y a don Chicoria Sánchez del grupo Entrama. ¿Cómo están, jóvenes? Muy bien, muy bien. Feliz de estar aquí en esta invitación. Sí, a mí me parece súper importante. Bueno, saludo a todo el mundo también de la manera más cordial que se pueda. Y efectivamente, o sea, no solo un placer, sino que un verdadero privilegio, fíjate, que nos encontremos en este lugar a conversar. Nosotros nos conocemos así como tangencialmente durante el tiempo, pero me doy cuenta de una cosa preciosa, de que en realidad tenemos mucho más en común de lo que yo pensaba, y eso es fantástico. Entonces vamos a hablar sobre todo de ti hoy día, porque como yo soy más viejo y de una generación anterior, tengo derecho a decir que, bueno, te puedo presentar, ¿no es cierto? Claro, entonces, claro, vamos a empezar a conversar sobre estos temas de la música. El tema de la música que, entre otras cosas, tiene mucho que ver con el amor y que tiene mucho que ver con la posibilidad de entregar contenidos que otras artes no pueden entregar, por una razón muy simple, porque la conmoción espiritual que provoca el estímulo de la música es intransmisible de otra manera. Y eso, en eso yo creo que coincidimos perfectamente, ¿no es cierto? ¿Qué te parece a ti esa proposición? Me siento absolutamente identificado. Es como la emoción, es como el lenguaje de la emoción instantánea. Y yo creo que toda la gente se siente inmediatamente tocada, digamos, por los sonidos, por la música, por la memoria. Sí, señor. Por la nostalgia de los sonidos, el viaje de los sonidos. Y entonces esto que nos une y que tiene que ver también como con la sanación. Seguramente. La sanación de muchas cosas, pues, efectivamente. A ver, si investigamos en ese plano, yo no soy muy ducho en eso, pero puedo decir que efectivamente cuando uno tiene problemas así de pena o de nostalgia o de cosas que en el fondo duelen, efectivamente la música te saca de esos estados o te permite una manera de expresarlos que te libera finalmente, y eso te hace muy bien. A mí me ha pasado con muchas composiciones, por ejemplo, en estados de qué sé yo, de nostalgia o de tristeza, que agarro la guitarra. Sí, pues. Agarro la guitarra y no con la idea de que se me vaya esa pena, ¿entiendes? Pero la cosa es que llego a algo que como que lo sublima. Sí, por supuesto. Bueno, por eso es que es el término sanación el que me complica a mí, porque si tú me dices sanar, se trata de eso, de sanar. Entonces, bueno, es una de las cosas que se puede hacer con la música, pero la música es más que eso. O sea, es un lenguaje que permite comunicar cosas, comunicar estados de ánimo, no solamente estados de ánimo. Puede comunicar memoria también, pero no solo memoria. Comunica sensibilidad, sí, comunica sensibilidad. ¿Qué más puede hacer la música? La música puede, digamos, transformar, digamos, a un ser X en otra cosa. Eso lo puede hacer. Y no solo en el sentido de sanación, sino que en el sentido de transformar, hacer que sea otro, ¿entiendes? Eso ocurre. De hecho, seguramente más de alguno de nosotros, incluido yo mismo, hemos tenido experiencias de ese tipo con la música, de que nos cambia, digamos, las ideas y que nos cambia la percepción del mundo y que te cambia también la manera de concebir las cosas.
O sea, te permite una apertura de espíritu, te promueve una apertura de espíritu que tal vez otras artes no puedan conseguir, a través de la sensibilidad auditiva, sensorial auditiva. Eso es una de las cosas que, bueno, yo pienso que es la importancia básica de este arte. Eso para mí es así, ¿no? O sea, yo no sé si estoy hablando de más, pero creo que es eso. Y yo creo que en eso seguramente coincidimos, ¿no? Sí, absolutamente. Yo quiero, en una conversación una vez con Patricio, me llamó mucho la atención, yo le pregunté cuál había sido su primera aproximación a la música. Y él me contó La lluvia en el tejado en Lautaro. Y fue fascinante porque no fue solo la respuesta, sino también la descripción que a lo mejor nos podrías compartir ahora. Me gustaría preguntarte eso a ti, ¿cuál fue tu primera aproximación con la música? Hay un evento que recuerdo a mis 8 años, en una guitarreada en nuestra casa en las afueras de Neuquén, en Argentina, a donde habíamos ido a vivir después del golpe, año 74. Y un amigo de mis padres canta Gracias a la vida en charango, acompañándose con un charango. Entonces yo me acerqué y le dije que me enseñara eso, que yo quería aprender eso. Yo tenía 8 años. Ese fue como el primer paso que yo di, consciente. Esa fue la lluvia que me bañó. Y tú, digamos, antes de esa experiencia, como que ya en música directamente, porque la canción elaborada, el texto y un cantante con un charango ya es una experiencia musical eso. Pero antes de eso, cuando eras más chico, no había cosas que te provocaban sensaciones así como de historias que por ejemplo, bueno, yo hablaba de la lluvia, pero la lluvia en mi caso fue muy importante porque el techo de la casa era de metal y cuando llovía había un sonido que repartía notas, muchas notas, y creaba un ambiente, y eso era como, entre otras cosas, calmaba, ya tenía ese efecto de calmarte, de ponerte en un estado, digamos, plácido, y de ponerte de pronto a dormir tranquilamente, escuchando una música que estaba ahí, que permanecía, que en el fondo te provocaba un sueño, y el sueño era una historia, era un cuento, ¿ves? Aunque uno era chiquitito, porque yo de esos recuerdos que tengo son como de los 2, 3 años de edad. Eso, por eso te preguntaba eso. No, lo que más quizás se puede acercar a lo que tú estás diciendo, digamos, es el recuerdo de la voz de mi madre y de mi abuela, por ejemplo. Ya. ¿Cómo sonaba eso? Y de mi padre. Ese es el timbre de esa voz, de la voz de ellos, como que, y de mi padrastro, de mis tíos. Es un recuerdo musical un poco, por supuesto. porque hay una emoción también ahí, claro, ¿no? Como que recuerdo, no sé, la manera como me arrullan, como me dicen algo. Ahí tengo como un recuerdo, quizá que sería como un primer momento tal vez musical o del sonido, ¿no? Ya. Mira, bueno, después viene la historia, ¿no es cierto? Viene la historia de cada uno. Nosotros ya pasamos bastante en la música. Bueno, en mi caso era un ambiente continuo en mi casa porque mis 2 padres eran músicos también. Y entonces, claro, y mis hermanos y todo eso era gente que escuchaba mucha música también y de muy, muy buena calidad. O sea, era muy lindo poder contar con eso. Pero lo que nosotros llegamos después a ser adultos y digamos en la juventud cada uno tiene su formación, su estudio. Y en ese sentido yo quería preguntarte algunas cosas que me interesaron mucho
de saber de ti, por ejemplo, la formación que tú tienes como músico ya elaborado, ¿no es cierto? Con la gente, con los maestros que estudiaste con aquellos, y cómo fue tu formación. Sí. Bueno, la primera parte, como la prehistoria, digamos, de mi formación, que tengo que mencionarla, es esta formación de niño, ¿no? Que es porque es una vivencia importante para mí. Porque cuando yo llego a estudiar digamos, a la universidad, al conservatorio o con maestros de guitarra, yo ya sabía música, yo ya tocaba instrumentos. Entonces hay un inicio que tengo que mencionarlo, que y el aprendizaje fue muy... no fue a través de algo como muy formal o académico, sino que fue amigos de mis papás, un instrumento, después yo intrusiar, indagar, sacar de oído, después llega una guitarra a mis manos, entonces a los 11 años en México, y entonces ya me aprendo unos acordes, ya empiezo a arpegiar y empiezo a sacar las canciones de Silvio Rodríguez, por ejemplo, y de Pablo Milanés. Todos pasamos por ahí. Claro. Y esa es una escuela que yo creo que es importante porque, en mi caso por lo menos, porque hay todo un aprendizaje también de la armonía. Hablando en cosas como bien técnicas musicales. La armonía, yo creo que la aprendí con Silvio Rodríguez.